El siguiente video contiene relatos de los apartados. España tenía la vaca, pero eran otros los que bebían la leche, y la distribución de funciones entre el caballo y el jinete. Estos dos del libro Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Comenzamos con el primer apartado. España tenía la vaca, pero eran otros los que bebían la leche. Dentro de este texto lo que se hace es proporcionarnos una perspectiva crítica. ¿Sobre qué? Sobre el proceso de explotación de las riquezas minerales de América Latina. Todo esto durante la época colonial, entre los años de 1545 y 1558, por parte de España. En primer lugar, lo que se destaca es el descubrimiento de las prolíficas minas de plata en diferentes lugares emblemáticos como lo fueron Potosí, en Bolivia, y Zacatecas, Guanajuato, en México. Estas minas, al ser descubiertas, se convirtieron en focos de una intensa actividad minera que transformó tanto la economía de América como la de Europa. Este hallazgo lo que hizo fue también desencadenar una fiebre de extracción que cambiaría el destino de América y Europa para siempre. América se convirtió en una vasta fuente de riqueza, principalmente centrada en Potosí, pues el flujo de plata era tan abrumador que algunos escritores llegaron a imaginar que España podría construir un puente de plata desde las minas hasta la península ibérica. También es importante mencionar que el proceso de amalgamación con mercurio permitió una extracción más eficiente de la plata, lo que logró fue eclipsar rápidamente la producción de oro dentro de la región. Todo esto condujo a una dependencia económica significativa de lo que era la plata, es decir, que estrictamente se dependía de la plata, la economía dependía de la plata. La plata logró representar más del 99% de las exportaciones minerales dentro de América hispánica a mediados de ese siglo. Sin embargo, el autor lo que hace es criticar la gestión económica de España. ¿Por qué? Porque lo que hace es señalar que a pesar de que las riquezas minerales estaban bajo su dominio, la mayor parte de los beneficios obtenidos no se quedaban dentro del país, sino en cambio eran desviados hacia otros destinos a través del comercio, específicamente del comercio marítimo. Lo que hacía era beneficiar principalmente a los prestamistas extranjeros, como los banqueros alemanes, los genoveses y los flamencos. Los impuestos dentro de España también se destinaban principalmente al pago de deudas. Es decir, que la plata americana apenas se estaba integrando en la economía española, pero ya también estaba siendo principalmente utilizada para pagar exportaciones de mercancías que no eran españolas, pero que se necesitaban en el Nuevo Mundo, y España era quien las proporcionaba. En este sentido, España ya había logrado que su vaca produjera leche, pero su gestión económica hacía que otros bebieran esa leche, pues las deudas y el financiamiento de guerras y luchas religiosas dentro de Europa no iban a pagarse solas. Necesitaban de toda la explotación de América, es decir, que toda aquella explotación generaba diferentes tipos de riquezas que ayudaban a poder financiar todos estos acontecimientos, lo que provocaba un desequilibrio económico y social dentro de España. Mientras la aristocracia derrochaba, la economía española sufría y la población padecía de las consecuencias de la explotación colonial. Aunque España había descubierto y logrado tener el control de las riquezas americanas,
estaba claro que eran otros los que disfrutaban de los beneficios y la explotación. Esto evidenciaba las deficiencias de esa economía y veíamos dentro de ese texto las consecuencias negativas para su propia población. En el libro se destaca cómo los capitalistas españoles optaron por convertirse en rentistas, invirtiendo en títulos de deuda de la corona en lugar de promover el desarrollo industrial. Es decir, que priorizaban sus intereses personales sobre el bienestar económico del país. Esta elección refleja una falta de visión a largo plazo y una mentalidad orientada hacia la acumulación de riqueza personal, en lugar de promover el progreso económico nacional. Se critica que los ricos de España no invirtieran su dinero en hacer crecer la economía del país, sino que lo gastaran en comprar tierras y títulos nobiliarios que no ayudaban a mejorar las cosas para todos. Esto hizo que España no pudiera desarrollar sus fábricas y negocios y mantuvo a unos pocos en una posición privilegiada mientras otros seguían en la pobreza. También es importante notar que estos ricos estaban protegidos por leyes y privilegios que les permitían no pagar impuestos y evitar ser castigados si no pagaban lo que debían. Esto muestra que no estaban preocupados por ayudar al resto de la sociedad española y que tenían una relación distante con las necesidades de la gente común. Podemos resaltar cómo su falta de visión, su enfoque en la acumulación de riqueza personal y su falta de responsabilidad social contribuyeron al estancamiento económico y al subdesarrollo del país. Asimismo, resalta cómo las decisiones de los monarcas y las élites políticas contribuyeron al declive económico y social del país. La falta de visión de los líderes españoles en comparación con las políticas más protectoras implementadas en otras naciones como Inglaterra e Italia, mientras que estas naciones protegían su comercio y su industria mediante aranceles y prohibiciones, España permitía la salida de recursos valiosos como el oro y la plata, lo que llevó a un empobrecimiento progresivo del país. Además, se destaca cómo las políticas restrictivas y la falta de inversión en el desarrollo industrial condujeron a una disminución significativa en sectores claves como la industria textil y la ganadería. Esta situación se reflejaba en la reducción de la población y el aumento del desempleo. Durante el reinado de Felipe V, España enfrentó una situación económica muy difícil. Se destaca la bancarrota total del país, que se manifestaba en problemas como la alta tasa de desempleo, la presencia de grandes extensiones de tierra sin cultivar, una moneda inestable, el colapso de la industria, derrotas en guerras y las arcas del tesoro vacías. Se describe a España como una nación donde el gobierno central tenía poca influencia en muchas provincias, lo que reflejaba una situación de desorganización y debilidad del poder estatal. En el apartado La distribución de funciones entre el caballo y el jinete en América Latina, exploramos cómo la colonización europea en América Latina no solo transformaba la geografía del continente, sino que también ésta redefinía radicalmente las relaciones económicas y sociales que habían en el mismo, marcando así el inicio de una era de dominación y explotación. Con respecto a esto,
Karl Marx, en su libro El Capital, nos destacaba la importancia del saqueo de América para el surgimiento del capitalismo, donde se nos describía cómo el descubrimiento y la explotación de los recursos naturales, junto con la esclavización de la población indígena y africana, fueron una parte muy fundamental para la acumulación primitiva del capital en Europa. Siendo así, tenemos como un poco de contexto histórico que desde el descubrimiento de los yacimientos de oro y plata en América hasta su explotación sistemática de la mano de obra indígena, africana y esclava, la colonización europea marcó mucho lo que era el surgimiento del capitalismo moderno como lo conocemos hoy en día, que esto se fue basando en lo que era la acumulación primitiva de capitales, que nos daba como resultado que se dio el paso a la distribución desigual de la riqueza durante la colonización. Dejó así un legado muy duradero en América Latina, que a pesar de la independencia, la región sigue enfrentando desafíos económicos y sociales, que estos están relacionados con lo que sería la desigualdad y el subdesarrollo. Asimismo, esto tuvo un impacto económico, que durante la colonización las colonias latinoamericanas se convertían en lo que eran los proveedores de materias primas y mano de obra barata para Europa. Las élites coloniales lo que hacían es que iban acumulando enormes riquezas a través de lo que era el saqueo y la explotación, mientras que a la población indígena, africana y esclava sufrió mucho de lo que eran las condiciones de pobreza extrema. Teniendo en cuenta esto, el saqueo de América y su explotación por los recursos naturales y humanos fueron una parte muy fundamental para el desarrollo económico de Europa. Esto le fue dejando un valor acumulado que superaba con creces la inversión en todas sus industrias europeas hacia 1800, financiando así el surgimiento de su revolución industrial. Todo este conjunto de hechos dejó como consecuencias sociales y culturales una estructura económica colonial que dejó profundas huellas en la sociedad latinoamericana, que éstas con el tiempo fueron perpetuando la desigualdad y el subdesarrollo, donde la distribución desigual de la riqueza y el poder se reflejó en la cultura y en las relaciones sociales de la región, dejando así marcado el legado colonial que a pesar de la independencia política, América Latina continúa enfrentando desafíos tanto económicos y sociales que fueron derivados de su pasado colonial, por la falta de capitales y el subdesarrollo, que estos han sido una herencia persistente de la distribución desigual de funciones entre colonizadores y colonizados. Y de manera de conclusión tenemos que en el apartado de que España tenía la vaca y otros tomaban la leche, se nos narraba la historia de cómo España, a pesar de que explotaba los recursos minerales de América, no podían mantener una economía estable, lo cual los llevó hasta la bancarrota, donde ellos tenían pobreza extrema y lo único que hacían era alimentar a las personas que eran ricas y a la realeza, pero a lo que eran los trabajadores que vivían en España se les descuidaba y no se fomentaba la industria. Y a las colonias lo que se nos contaba, tanto en el apartado del caballo y el jinete, como en España tenía la vaca, pero otros tomaban la leche, es que a nosotros se nos dejó un legado de pobreza, lo cual
nos llevó a tener una parte como lo sería dominación, el no poder pensar más allá de que podríamos salir adelante, el cual es un legado que sigue habiendo hasta el día de hoy. Hemos llegado al final de estos apartados. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia de América Latina. Te invitamos a reflexionar sobre el legado colonial y el impacto que éste tuvo en la región. A continuación saldrán los nombres de los integrantes del grupo que han acompañado la narración de los apartados del libro Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Muchas gracias por ver nuestro video. Hasta la próxima.